Hola amiguitos, qué lindo volver a encontrarnos. Tenemos muchos cuentos que nos traen las chicas de Contextos para compartir con nosotros. El autor de hoy es Thay Mark Letang y junto a las ilustraciones de Rebeca Dautremer crearon Cyrano. ¿Escuchamos a Clara? Cyrano tenía una nariz enorme. Cuando fumaba, los pelos de la nariz se le chamuscaban siempre y cuando llovía, su bigote no se mojaba nunca. Cyrano vivía en una época en la que las personas viajaban a caballo y se batían con espadas. Las muchachas eran bonitas, pero no se lavaban casi nunca. Los muchachos no sonreían porque a los 20 años ya no les quedaban casi dientes. Era una época terrible, sobre todo para alguien con una nariz enorme. Y Cyrano tenía una nariz enorme. Cyrano tenía también unos espléndidos ojos verdes, pero no era fácil descubrirlos detrás de su enorme nariz. Cuando se tiene una nariz enorme es como cuando se tienen unas orejas enormes, o unos pies enormes, o una cara enorme, pero peor. Cuando se tiene una nariz enorme, todo el mundo se burla. Por eso Cyrano tuvo que aprender muy pronto a defenderse de los chinches. Desarrolló más su inteligencia y también se hizo más fuerte en las peleas. Era habitual que un chinche exclamara riendo: ¡Uy, qué nariz! ¡Vaya nariz! ¡Ja, ja! Cyrano le respondía que su nariz no era en verdad una nariz, sino más bien una percha para los gorriones, o una caña para pescar carpas, o un trampolín para los saltamontes, o una porra para cazar mamuts, o un telescopio para observar la luna. Cyrano era también un poeta. Pero el chinche no solía entender la poesía. Cyrano entonces le daba un capón en la cabeza para que comprendiera bien sus palabras. Aunque se tenga una nariz enorme, se puede llevar una vida normal. Comer sin demasiada pimienta, beber con una pajita, dormir excepto boca abajo, y enamorarse sin comentarios. Cyrano estaba enamorado de su prima Roxana. Le habían dicho que no estaba bien enamorarse de su prima, aunque de todas maneras no se atrevía a decirle nada, por su enorme nariz. Cyrano era desgraciado. Además de ser su prima, Roxana era muy bella. Tenía un vestido rojo. Era muy inteligente, pero no muy fuerte en las peleas. Eso no tenía ninguna importancia, porque en aquella época las muchachas no se peleaban, excepto las cotillas. Preferían hacer otras cosas como montar a caballo o enamorarse. Roxana también estaba enamorada de Cristian. Cristian era muy tonto. Era como un adoquín. Por tanto, solo podía hablar con adoquines. Sin embargo, como era muy guapo, hablaba con hermosos cantos rodados, pulidos y por el mar y dorados por el sol. Cristian también amaba a Roxana, pero tampoco se atrevía a decírselo, debido a su enorme tontera. Por otro lado, Roxana solo amaba la poesía. Cyrano era inteligente, muy fuerte en las peleas y poeta, pero sobre todo era muy amable. Decidió ayudar a Cristian para que confesara su amor a Roxana, aunque aquello le hiciera todavía más desgraciado. Cristian estaba aterrado con la idea. ¿Cómo iba a encontrarse con Roxana él? Alguien tan tonto que solo había hablado con cantos rodados. Cyrano le dijo que no se preocupase, que él hablaría en su lugar. Llegó la noche y Roxana se asomó al balcón. Cristian estaba debajo, en el jardín, y Cyrano escondido entre la lavanda.
Cyrano le soplaba sus poemas a Cristian y él los soltaba con su aire más inspirado. A Roxana, Cristian le parecía maravilloso. A Cristian, Roxana le parecía deliciosa. Y de repente, el amor se adueñó de los dos. Escondido entre la lavanda, Cyrano sintió que algo le corroía por dentro. Había un chinche que detestaba a Cyrano. Se llamaba De Guiche. Era guapo, rico, inteligente, tenía una nariz pequeña y amaba la guerra. También amaba a Roxana, pero Roxana no le amaba. Como era muy orgulloso para admitir que era desgraciado, hacía como si no le importara. Pero, como le importaba, mandó a Cyrano y a Cristian a la guerra. Además de ser guapo, rico e inteligente, De Guiche era un trapacero. Afortunadamente, antes de marchar al campo de batalla, Cristian se casó con Roxana. Eso no implicó que Cristian fuese a la guerra, pero estaba casado, tenía una mujer y podía fanfarronear ante los otros soldados. Cristian seguía siendo muy tonto. La guerra era terrible. La guerra es la muerte, la guerra es el odio, la guerra es el miedo, la guerra es el llanto, la guerra es el ruido. La guerra hace tanto ruido que los que la hacen se quedan completamente sordos, tanto que ni siquiera oyen el llanto de los niños. Cristian y Cyrano se encontraron muy pronto perdidos en medio de la batalla, asediados por el enemigo. Los soldados estaban hambrientos y soñaban con pulardas braseadas y cochinillos asados. Cristian tenía miedo, pero Cyrano le dijo una vez más que no se preocupara, que él combatiría en su lugar. Cuando caía la noche, la guerra enmudecía y Cyrano pensaba en Roxana. Todos los días le escribía cartas íntimas y hermosas, haciéndose pasar por Cristian. Atravesaba las llanuras desoladas para llevar sus cartas, y Roxana las encontraba tan hermosas que decidió dar una sorpresa a su marido e ir a verlo. ¡Qué terrible equivocación! Cuando Roxana llegó, Cristian se desesperó porque comprendió que lo que ella amaba era la inteligencia y las magníficas cartas escritas por Cyrano. Huyó a la batalla para que le mataran y lo mataron. Roxana se quedó destrozada y en medio del entierro de las armas solo estaba Cyrano para consolarla. La guerra se fue consumiendo y acabó por extinguirse del todo. Todos los hombres, es decir, los que quedaban vivos, volvieron a casa, donde los esperaban sus mujeres, sus hijos, las pulardas braseadas y los cochinillos asados. Cyrano envejeció. Seguía teniendo su enorme nariz, pero ahora ya caída y arrugada. Roxana seguía triste por la pérdida de su esposo en la guerra. Ya no se ponía el vestido rojo, ahora vestía de negro. Vivía en un convento. Cyrano la visitaba con frecuencia porque seguía amándola. Cyrano seguía siendo muy inteligente, pero ahora era menos fuerte en las peleas porque estaba viejo y los viejos ya no se pelean, excepto los viejos roñosos. Un día, un viejo roñoso le dio un garrotazo en la cabeza, pero a pesar de ello, Cyrano fue a visitar a Roxana. Cuando llegó, junto a Roxana, Cyrano ya casi no veía, porque el golpe que había recibido había sido tan tremendo. En la penumbra apenas distinguía otra cosa que el rostro de su amada. Ella le leyó la última carta que había recibido de Cristian. Cyrano se la sabía de memoria, ya que él mismo la había escrito. Roxana se la oyó recitar a medida que ella leía y entonces se dio cuenta de que Cyrano había sido el amor de toda su vida. Y Cyrano murió. Pero justo antes de morir, sonrió porque estaba por fin en los brazos de su amada.
Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¡Qué linda historia de amor, Clary! Me encantó. Y seguro que a los chicos también. Te esperamos con más cuentos para compartir junto a todos nosotros. Ahora nos despedimos hasta otro momento. ¡Chao, amiguitos!